El vestido blanco estaba manchado de sangre cuando Elena Morales despertó en el hospital. No recordaba el accidente, no recordaba cómo había llegado allí, pero recordaba perfectamente que se suponía que debía estar caminando hacia el altar en ese preciso momento. Era 21 de octubre de 2016, el día que había planeado durante 2 años, el día en que se convertiría en la esposa de Daniel. Pero en lugar de estar en la iglesia de San Miguel, estaba en una cama de hospital en un pueblo que ni siquiera reconocía, a 200 kilómetros de su ciudad natal. Las enfermeras la miraban con una mezcla de compasión y confusión cuando finalmente logró hablar. «Mi boda», susurró. «Tengo que llegar a mi boda». La enfermera más joven intercambió una mirada con su compañera antes de responder. «Señorita, ha estado en coma durante 3 días. Hubo un accidente terrible en la carretera. Su automóvil cayó por un barranco». 3 días. Elena sintió que el mundo se inclinaba. 3 días significaba que la boda nunca había sucedido. 3 días significaba que Daniel había estado esperándola en esa iglesia, que sus padres habían estado frenéticos de preocupación, que los 200 invitados habían presenciado el día más importante de su vida. «Necesito llamar a mi familia», en una tragedia, intentando sentarse, ignorando el dolor que atravesaba su cuerpo. «Necesito decirles que estoy viva». Pero cuando finalmente consiguió un teléfono y marcó el número de su madre, la voz que contestó no era la que esperaba. Era la voz de su prima Lucía, quebrada por el llanto. «¿Mamá?», preguntó Elena. «Lucía, ¿dónde está mamá? Soy yo, soy Elena. Estoy viva». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que Elena pensó que la llamada se había cortado. Luego escuchó un grito, seguido por el sonido del teléfono cayendo al suelo, voces confundidas, gritos, sollozos. Y finalmente, la voz de su madre, temblorosa e incrédula. «No puede ser. Enterramos a Elena hace 2 días». Elena no entendía cómo era posible. Ella estaba viva. Estaba respirando, hablando, sintiendo dolor en cada centímetro de su cuerpo magullado. ¿Cómo podían haberla enterrado? Su madre le explicó entre sollozos que el cuerpo recuperado del accidente había sido identificado por sus pertenencias. El vestido de novia hecho a medida por su abuela, el collar de perlas que Daniel le había regalado, su bolso con su identificación. El cuerpo había estado tan destrozado por el fuego y el impacto que una identificación visual había sido imposible. Habían confiado en la evidencia circunstancial, habían celebrado un funeral, Daniel había llorado sobre el ataúd. Su mejor amiga, Carolina, había dado un emotivo discurso sobre cuánto la extrañarían. Y todo ese tiempo, Elena había estado en un hospital a 200 kilómetros de distancia, luchando por su vida con una identificación que se había perdido en el accidente. Los médicos dijeron que había sido un milagro. Había sido arrojada del vehículo antes de que cayera por completo. Un camionero la había encontrado en la carretera, inconsciente pero viva, y la había llevado al hospital más cercano. Sin identificación la habían registrado como Jane Doe. Nadie había conectado a la novia desaparecida de Ciudad de México con la mujer sin nombre en el Hospital General de Puebla. Ahora, 3 días después de su propio funeral, Elena estaba viva y el mundo que había dejado atrás ya no existía. Su familia vino por ella inmediatamente. El reencuentro fue caótico, lleno de lágrimas y abrazos que le dolían debido a sus costillas rotas, pero que necesitaba más que el aire. Su madre no dejaba de tocar su rostro, como si necesitara confirmar físicamente que su hija era real. Su padre, normalmente tan estoico, lloraba abiertamente. Sus hermanos la rodeaban como si temieran que pudiera desaparecer de nuevo. Pero había una persona que faltaba en esa reunión: Daniel. «¿Dónde está?», preguntó Elena buscando entre los rostros de su familia. «¿Dónde está Daniel?». El silencio que siguió fue incómodo. Su madre evitó su mirada. Su padre de repente encontró algo fascinante en el suelo. Fue su hermano menor, siempre demasiado honesto para su propio bien, quien finalmente habló. «Está en casa, Elena». «No está bien». «No está». El funeral fue muy duro para él. Elena asintió entendiendo. Por supuesto que había sido duro. Daniel había pensado que había perdido al amor de su vida, pero ahora ella estaba de vuelta y todo podría volver a la normalidad. Podrían reprogramar la boda, podrían comenzar la vida que habían planeado juntos, excepto que nada volvería a ser normal. Antes de continuar con esta historia, quiero escucharte. Deja un comentario abajo y dime desde qué ciudad estás viendo este video. ¿Crees que el amor puede sobrevivir a algo así?
¿Confiarías en alguien que te dio por muerta tan rápidamente? Déjame saber en los comentarios y no olvides presionar ese botón de suscripción porque esta historia está a punto de ponerse mucho más intensa. Elena fue dada de alta del hospital una semana después. Los médicos querían mantenerla más tiempo, preocupados por su conmoción cerebral y sus costillas rotas. Pero ella insistió. Necesitaba ver a Daniel, necesitaba abrazarlo, besarlo, decirle que todo estaría bien, que habían sobrevivido a esto y que su amor era más fuerte que cualquier tragedia. Su familia la llevó de regreso a Ciudad de México, al apartamento que había compartido con Carolina, su mejor amiga desde la infancia. Carolina había sido más que una amiga, había sido como una hermana. Fueron a la misma escuela, a la misma universidad, habían compartido secretos, sueños, decepciones. Cuando Elena había comenzado a salir con Daniel, Carolina había sido la primera en saberlo. Cuando Daniel propuso matrimonio, Carolina había sido la dama de honor. Y cuando Elena supuestamente murió, Carolina había estado allí para consolar a Daniel. El apartamento estaba exactamente como Elena lo recordaba. Las mismas cortinas azules que habían elegido juntas. La misma mesa de café que habían encontrado en un mercado de pulgas. Las fotos en las paredes de sus años de amistad. Pero algo se sentía diferente. Había cajas en la sala medio empacadas, ropa que no reconocía colgada en el perchero. ¿Carolina se está mudando?, preguntó Elena a su madre. Su madre vaciló antes de responder. Ha habido algunos cambios, cariño. Mucho ha pasado en estas últimas semanas. Elena no entendió lo que eso significaba hasta que vio las fotos. Nuevas fotos que no habían estado allí antes. Fotos de Carolina y Daniel juntos. En el funeral, con Daniel llorando en el hombro de Carolina. En una cafetería con las manos entrelazadas sobre la mesa. En el apartamento de Daniel, con Carolina usando una de sus camisas. Elena sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Cuánto tiempo llevan estas fotos aquí? Su hermano, que había venido con ella para ayudarla a instalarse, miró incómodo hacia otro lado. Elena, ha sido difícil para todos. Daniel estaba destrozado, Carolina también. Se apoyaron mutuamente. ¿Apoyar?, repitió Elena, su voz subiendo de tono. ¿Qué significa eso exactamente? Nadie respondió. No necesitaban hacerlo. Elena podía ver la verdad en sus rostros incómodos, en la forma en que evitaban su mirada. Algo había sucedido entre Daniel y Carolina. Algo que su familia no quería decirle. Elena tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Daniel. Fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado, una tercera vez, cuarta, quinta. Finalmente llamó a Carolina. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Pero no era la voz de Carolina, era Daniel. ¿Hola? Su voz sonaba cansada, tensa. Por un momento Elena no pudo hablar. Era la primera vez que escuchaba su voz desde el accidente y el sonido la golpeó como una ola. Todas las emociones que había estado reprimiendo, el miedo, el alivio, el amor, salieron a la superficie. «Daniel», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Soy yo, soy Elena». El silencio al otro lado fue absoluto, tan completo que Elena revisó su teléfono para asegurarse de que la llamada no se hubiera cortado. «Daniel, ¿estás ahí? Soy yo. Estoy viva». Hubo un error terrible, pero estoy aquí, estoy de vuelta. Cuando Daniel finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Esto no puede estar pasando. Lo sé que es un shock, pero estoy aquí, estoy real. Necesito verte, necesitamos hablar». Elena. Daniel se detuvo y ella pudo escuchar voces de fondo. Una voz de mujer, Carolina. «¿Quién es?», preguntaba Carolina. «¿Quién está llamando?». Y entonces Daniel dijo algo que hizo que el mundo de Elena se detuviera. «No puedo verte ahora mismo, Elena. Hay cosas que necesitas saber, cosas que han cambiado». «¿Cambiado?». «Daniel, estuve en coma durante 3 días. Me dieron por muerta. Nada ha cambiado. Todavía te amo. Todavía quiero casarme contigo. Todavía podemos tener la vida que planeamos». «Elena, por favor». La voz de Daniel estaba llena de una emoción que ella no podía identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? «Dame un poco de tiempo, necesito procesar esto. Todos necesitamos procesar esto». «Tiempo, Daniel, ya perdimos tiempo. Perdimos nuestra boda. Perdimos días que deberíamos haber pasado juntos. No quiero perder ni un segundo más». «Lo siento», susurró Daniel. «Lo siento mucho». Y colgó. Elena se quedó mirando el teléfono en su mano, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. «Daniel»,
el hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad, el hombre que le había dicho que ella era su alma gemela, acababa de colgarle. Y estaba con Carolina, en el apartamento de Carolina, usando el teléfono de Carolina. Su hermano puso una mano en su hombro. «Elena, hay algo más que necesitas saber». Ella lo miró y en sus ojos vio algo que la asustó. «La boda», dijo su hermano lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Después de tu funeral, después de que todos pensaran que habías muerto, Daniel y Carolina decidieron que la vida era demasiado corta. Decidieron que no querían desperdiciar tiempo». Elena sintió que sus piernas se debilitaban. «¿Qué estás diciendo?» «Se casaron, Elena, hace 5 días. Daniel y Carolina están casados». El apartamento pareció inclinarse. Elena se tambaleó y su hermano la agarró antes de que cayera, pero no había forma de detener la caída que estaba sucediendo dentro de ella. Su prometido se había casado con su mejor amiga 5 días después de su funeral. Habían tomado la iglesia que ella había reservado, las flores que ella había elegido, la vida que ella había planeado, y simplemente habían intercambiado su nombre por el de Carolina. «No», susurró Elena, «no, esto no puede ser real», pero era real. Tan real como el vestido de novia ensangrentado que todavía estaba en una bolsa en el hospital. Tan real como el ataúd que habían enterrado con su nombre. Tan real como las 3 semanas que había perdido mientras el mundo seguía girando sin ella. Elena Morales había sido declarada muerta el 21 de octubre de 2016. Y en solo 3 semanas, todo lo que había sido suyo había sido entregado a otra persona. Pero Elena no estaba muerta. Y ahora que había regresado, iba a descubrir exactamente qué había pasado. Iba a descubrir por qué la habían reemplazado tan rápido. Y lo más importante, iba a descubrir si su muerte había sido realmente un accidente. Los siguientes días fueron una pesadilla de la que Elena no podía despertar. Se encerró en su antigua habitación, ignorando las llamadas de su familia, las visitas de amigos que no sabían qué decir, los mensajes de personas que apenas conocía, pero que de repente querían expresar su shock. Lo único que Elena podía pensar era ¿cómo? ¿Cómo era posible que el hombre que la había amado, que le había propuesto matrimonio bajo las estrellas en Acapulco, que había llorado cuando ella dijo que sí, pudiera casarse con otra persona solo 3 semanas después de su supuesta muerte? Y no con cualquier persona, con Carolina, su mejor amiga. La persona que conocía cada uno de sus secretos, cada uno de sus miedos, cada sueño que había tenido para su futuro con Daniel. Carolina, que había estado a su lado cuando Elena conoció a Daniel en esa fiesta universitaria hace 4 años. Carolina, que había animado su relación desde el principio. Carolina, que había ayudado a Daniel a planear la propuesta. Carolina, que se suponía que sería su dama de honor. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había pasado Carolina de ser su hermana elegida a ser la mujer que le robó su vida? Elena se obligó a levantarse de la cama al 4.º día. Se duchó, se vistió, se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había perdido peso. Su piel estaba pálida, con moretones que aún estaban sanando del accidente, pero lo peor era sus ojos. Estaban vacíos, como si algo esencial se hubiera apagado dentro de ella. Necesitaba respuestas, necesitaba entender, y la única forma de obtener esas respuestas era enfrentando a las personas que le habían quitado todo. El apartamento de Daniel estaba a 20 minutos en metro. Elena había hecho ese viaje cientos de veces, generalmente con mariposas en el estómago, emocionada de verlo. Ahora, mientras las puertas del metro se cerraban detrás de ella, solo sentía un peso frío en su pecho. Llegó al edificio a las 3 de la tarde. Sabía que Daniel trabajaba desde casa los jueves, escribiendo código para la startup de tecnología que lo empleaba. Antes del accidente, los jueves habían sido su día favorito. Elena salía temprano de su trabajo en la galería de arte y pasaban la tarde juntos, cocinando, viendo películas, planeando su futuro. Tocó el timbre, 1 vez, 2 veces. Estaba a punto de tocar por 3.ª vez cuando la puerta se abrió. Y allí estaba Llevaba Carolina. Pantalones de yoga y una camiseta holgada, su largo cabello castaño recogido en un moño desordenado. Se veía como siempre se había visto en las mañanas perezosas cuando vivían juntas. Excepto que ahora llevaba algo que hizo que Elena sintiera náuseas. Un anillo de matrimonio. El mismo anillo que se suponía que debía estar en el dedo de Elena. Carolina se quedó helada cuando vio a Elena.
Toda la sangre drenó de su rostro. Por un momento pareció que iba a desmayarse. Elena susurró: «No, no Pero puede lo ser», es. dijo Elena, su voz más fría de lo que jamás había sonado. «¿Puedo entrar? ¿O prefieres que tengamos esta conversación en el pasillo donde todos tus vecinos puedan escuchar?» Carolina retrocedió, abriendo la puerta más amplia. Elena entró al apartamento que había ayudado a Daniel a decorar. Las paredes que habían pintado juntos de un azul suave, los muebles que habían elegido en IKEA, la cocina donde Daniel le había enseñado a hacer su famosa pasta carbonara, pero ahora había cambios. Fotos de Carolina y Daniel, donde antes había fotos de Elena y Daniel, la manta favorita de Carolina en el sofá, sus libros en el estante, sus zapatos junto a la puerta. Carolina había movido toda su vida a este espacio, reemplazando a Elena pieza por pieza. «¿Dónde está Daniel?», preguntó Elena. «En el trabajo. Tenía una reunión de emergencia en la oficina». Carolina no podía mirar directamente a Elena. Sus ojos saltaban por la habitación, aterrizando en cualquier lugar menos en su antigua mejor amiga. «Necesitamos hablar, Carolina». «Elena, yo no sé qué decir. Esto es imposible. Te vimos, te enterramos. Hubo un funeral. Me enterraron a mí, o enterraron a alguien que pensaron que era yo». Elena se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde solía sentarse cuando venía a visitar a Daniel. «Pero no importa a quién enterraron, importa lo que hicieron después». Carolina finalmente la miró y Elena vio lágrimas en sus ojos. Estaba destrozada Elena. «Perdí a mi mejor amiga, la persona más importante en mi vida simplemente desapareció. Y entonces decidiste tomar mi lugar». No fue así. Carolina se sentó en el sillón frente a Elena, retorciendo sus manos en su regazo. «No fue planeado. No fue algo que ninguno de nosotros quisiera. Simplemente sucedió». Las cosas no simplemente suceden. La gente toma decisiones. Ustedes decidieron estar juntos, decidieron casarse a 5 días de mi funeral. Todos estábamos en shock. Nadie estaba pensando con claridad. Carolina se limpió las lágrimas de las mejillas. Daniel estaba devastado. No dormía. Yo estaba tratando de ayudarlo, de estar allí para él, porque eso es lo que tú habrías querido. Y de alguna manera, en medio de todo ese dolor, nos encontramos el uno al otro. Nos entendimos de una manera que nadie más podía, porque ambos me estaban traicionando. «No». Carolina se levantó, su voz subiendo. «No te traicionamos. Tú estabas muerta, Elena. Muerta. No puedes traicionar a alguien que ya no existe. Pero yo existía». Elena también se puso de pie, enfrentando a Carolina. «Estaba en un hospital luchando por mi vida, y ustedes ni siquiera esperaron un mes antes de reemplazarme. ¿Qué se suponía que hiciéramos? ¿Llorar para siempre? ¿Poner nuestras vidas en espera porque tú ya no estabas? La vida continúa, Elena. Eso es lo que hace. Continúa incluso cuando no queremos que lo haga». Elena sintió como si Carolina la hubiera abofeteado. «Me estás culpando por esto, por casi morir». «No, Dios, no». Carolina se acercó, pero Elena retrocedió. «Solo estoy diciendo que nadie planeó esto. Nadie quería que esto sucediera, pero aquí estamos». «Sí, aquí estamos». Elena miró alrededor del apartamento una vez más, tomando nota de cada detalle, cada pieza de evidencia de la vida que Carolina había construido sobre sus cenizas. «Tienes razón sobre una cosa. La vida continúa, y la mía acaba de comenzar de nuevo». «¿Qué significa eso?» «Significa que voy a descubrir qué pasó realmente. Voy a descubrir por qué mi auto se salió de la carretera ese día. Voy a descubrir cómo terminó otra mujer en mi vestido de novia. Y voy a descubrir exactamente cuándo comenzó esto entre tú y Daniel. Porque algo me dice que no comenzó después de mi funeral». Carolina palideció. «Elena, estás siendo paranoica. Estás en shock, lo cual es comprensible, pero estás viendo cosas que no están ahí». «Lo estoy». Elena se acercó a Carolina, estudiando su rostro. «Porque estoy recordando cosas, Carolina. Estoy recordando cómo actuaste en los meses antes de la boda. Cómo de repente estabas siempre ocupada cuando quería pasar tiempo contigo. Cómo siempre encontrabas excusas para ver a Daniel cuando yo no estaba allí. Cómo insististe en ser tú quien recogiera mi vestido de novia de la casa de mi abuela esa mañana». Los ojos de Carolina se agrandaron. «El vestido. Tú fuiste quien sugirió que yo manejara sola a la iglesia porque querías preparar una sorpresa para Daniel. Tú fuiste quien se aseguró de que yo estuviera sola en ese automóvil. ¡Estás loca!». Carolina retrocedió hacia la puerta. «¿Estás sugiriendo que yo
que yo tuve algo que ver con tu accidente. Eso es una locura. ¿Lo es? Porque desde donde estoy parada, parece que te beneficiaste bastante de mi muerte. Conseguiste mi prometido, mi apartamento, mi vida. Todo lo que tenías que hacer era deshacerte de mí. Sal. La voz de Carolina tembló. Sal de este apartamento ahora mismo. Con gusto. Elena caminó hacia la puerta, pero se detuvo con su mano en la perilla. Pero esto no ha terminado, Carolina. Voy a descubrir la verdad. Y cuando lo haga, todos sabrán qué tipo de persona eres realmente. Elena salió del apartamento, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No tenía pruebas reales, no todavía, pero sus instintos le gritaban que había algo más en esta historia, algo que todos estaban ocultando. Tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. Su tío Roberto, detective de la policía de Ciudad de México. Si alguien podía ayudarla a investigar esto, era él. Tío Roberto, dijo cuando él contestó, soy Elena. Necesito tu ayuda. Necesito que investigues mi accidente. Elena, gracias a Dios que estás bien. Hemos estado todos tan preocupados. Lo sé. Pero necesito que escuches. Algo no está bien con todo esto. El cuerpo que identificaron como mío, la forma en que ocurrió el accidente, el momento. Necesito que lo investigues. Oficialmente. Hubo una pausa. ¿Estás diciendo que crees que tu accidente no fue un accidente? Estoy diciendo que necesito saberlo con seguridad. ¿Puedes ayudarme? Otra pausa, más larga esta vez. Ven a mi oficina mañana, traerás todo lo que recuerdes de ese día. Y Elena, si tienes razón sobre esto, si alguien intentó hacerte daño deliberadamente, necesitas tener mucho cuidado. Porque si fallaron la primera vez, podrían intentarlo de nuevo. Elena colgó el teléfono y miró hacia el edificio donde Daniel y Carolina estaban construyendo su vida juntos. Una vida que debería haber sido suya. No sabía qué iba a encontrar cuando comenzara a cavar en la verdad de lo que había sucedido. Pero sabía una cosa con certeza, alguien había mentido y ella iba a descubrir quién. Elena pasó toda la noche despierta, reconstruyendo cada detalle del día del accidente. Tenía un cuaderno abierto frente a ella, escribiendo cada memoria, cada conversación, cada momento extraño que pudiera ser relevante. La mañana del 21 de octubre de 2016 había comenzado perfectamente. Se despertó en el apartamento que compartía con Carolina, emocionada y nerviosa. Carolina le había preparado el desayuno, panqueques con fresas, el favorito de Elena. Habían bebido champán y se habían reído mientras Elena se preparaba. El maquillador y el peluquero llegaron a las 9. Carolina había estado allí todo el tiempo, tomando fotos, ayudando a Elena a entrar en su vestido. Todo parecía perfecto. Pero ahora, mirando hacia atrás con nuevos ojos, Elena comenzó a ver las grietas en la perfección. Carolina había estado en su teléfono toda la mañana enviando mensajes de texto a alguien. Cuando Elena preguntó quién era, Carolina dijo que era el florista confirmando la entrega. ¿Pero lo era realmente? Carolina había insistido en que Elena manejara sola a la iglesia. Será más especial, había dicho. Tu gran entrada, sin distracciones. Elena había argumentado que quería que Carolina la acompañara, pero Carolina había sido insistente. Tenía que llegar temprano para asegurarse de que todo estuviera perfecto para Daniel. En ese momento, Elena había pensado que era dulce. Ahora se preguntaba si había sido algo más siniestro. Y luego estaba el auto. Elena había planeado tomar el auto de su padre, un Mercedes confiable que él había mantenido impecable. Pero esa mañana, Carolina había dicho que había un problema con el auto del padre de Elena, algo sobre la batería. En su lugar, sugirió que Elena tomara el auto de alquiler que habían conseguido para los invitados fuera de la ciudad. Elena había estado tan distraída, tan enfocada en llegar a tiempo a la iglesia, que no había cuestionado nada. Simplemente había tomado las llaves, se había subido al auto desconocido y había comenzado a conducir. 20 minutos después, cuando estaba en la carretera serpenteante hacia la iglesia de San Miguel, los frenos habían fallado. Elena recordaba ese momento con claridad cristalina ahora. El pánico cuando pisó el pedal y no pasó nada. El auto acelerándose cuesta abajo. La curva cerrada, acercándose demasiado rápido. Había intentado el freno de emergencia. Nada. Había intentado cambiar a una marcha más baja. El auto había gemido, pero no había disminuido la velocidad. Y entonces, en sus últimos momentos conscientes antes del impacto, había visto algo en su espejo retrovisor. Otro auto.
acercándose demasiado rápido. ¿La había empujado ese auto o simplemente había estado tratando de ayudar? Elena no podía estar segura. El recuerdo se volvía confuso en ese punto, fragmentado por el trauma. Escribió todo en su cuaderno, luego comenzó una nueva lista. Cosas que no tenían sentido. ¿Por qué Carolina había sido tan insistente en que ella manejara sola? ¿Por qué el auto de su padre había tenido convenientemente problemas esa mañana? ¿Por qué el auto de alquiler, que se suponía que estaba en perfecto estado, había tenido frenos que fallaron catastróficamente? ¿Por qué Carolina se había casado con Daniel tan rápido después del funeral? Y lo más inquietante de todo, cómo había terminado otra mujer en el vestido de novia de Elena, quemada más allá del reconocimiento en un auto que Elena estaba conduciendo. A las 6 de la mañana Elena se duchó y se vistió. Tenía una reunión con su tío Roberto a las 9, pero primero tenía que hacer otra visita. Fue a la casa de sus padres, donde su abuela todavía vivía, en una pequeña casa de huéspedes en el patio trasero. Su abuela, doña Mercedes, había hecho el vestido de novia de Elena a mano. Un hermoso vestido de encaje que había tomado meses completar. Era una tradición familiar. Doña Mercedes había hecho los vestidos de novia de 3 generaciones de mujeres morales. Elena encontró a su abuela en el jardín, cuidando sus rosas, como lo hacía cada mañana. Cuando doña Mercedes vio a Elena, soltó sus tijeras de podar y corrió hacia ella con una velocidad que desmentía sus 75 años. «Mi niña», sollozó abrazando a Elena con fuerza. «Mi preciosa niña, pensé que te había perdido». Se quedaron así durante largos minutos, abuela y nieta, aferrándose la una a la otra. Finalmente, Elena retrocedió y limpió las lágrimas de las mejillas de su abuela. «Abuela, necesito preguntarte algo sobre el vestido». «El vestido». La cara de doña Mercedes se oscureció. Ese hermoso vestido que pasé meses haciendo, destruido en ese terrible accidente. ¿Cuándo fue la última vez que viste el vestido, abuela? Antes del accidente, quiero decir. Doña Mercedes frunció el ceño pensando. Carolina vino a recogerlo la noche antes de tu boda. Dijiste que querías tenerlo en tu apartamento para estar lista en la mañana. La noche anterior, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Abuela, yo nunca te pedí eso. Habíamos planeado que vendrías a mi apartamento en la mañana con el vestido, pero Carolina dijo que habías cambiado de opinión, que querías tenerlo allí para poder probártelo una vez más antes de la boda. Los ojos de doña Mercedes se agrandaron con comprensión. Elena, ¿qué está pasando? No lo sé todavía, abuela, pero lo voy a averiguar. Elena besó la mejilla de su abuela y se fue, su mente acelerada. Carolina había recogido el vestido la noche anterior a la boda sin el conocimiento de Elena. ¿Por qué? ¿Y qué había hecho con él durante esas horas? La oficina de su tío Roberto estaba en el centro, en el 4º piso de un edificio gris que albergaba varios departamentos del gobierno. Elena había estado allí solo unas pocas veces, usualmente para almuerzos familiares. Ahora, mientras se sentaba frente al escritorio de su tío, se sentía como si estuviera en territorio desconocido. Roberto Morales era un hombre grande con un bigote canoso y ojos que no perdían nada. Había sido detective durante 30 años y tenía la reputación de ser implacable cuando se trataba de encontrar la verdad. «Cuéntame todo», dijo sacando una libreta, «desde el principio». Elena le contó sobre el accidente, sobre despertarse en el hospital, sobre descubrir que había sido declarada muerta. Le contó sobre Daniel y Carolina, sobre el matrimonio apresurado. Y luego le contó sobre sus sospechas, sobre todas las pequeñas cosas que no tenían sentido cuando las juntabas. Roberto escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando Elena terminó, se recostó en su silla y estudió a su sobrina. «Estas son acusaciones serias, Elena. Estás sugiriendo que tu mejor amiga y tu prometido conspiraron para matarte». «Lo sé como suena, pero tío, algo no está bien. Demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que no tienen sentido». «Estoy de acuerdo». Roberto abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta de Manila. «Por eso ya comencé a investigar». Elena parpadeó sorprendida. «Después de que llamaste ayer, hice algunas consultas y encontré algunas cosas interesantes». Abrió la carpeta, revelando fotos del accidente. El auto destrozado al fondo del barranco, el área carbonizada donde había ardido. Primero, el auto. El informe oficial dice que los frenos fallaron debido al mantenimiento deficiente. Pero hablé con el dueño de la compañía de alquiler.
Ese auto había sido inspeccionado 2 días antes de tu boda. Los frenos estaban perfectos. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces, alguien los saboteó. Eso parece. Pero aquí está la parte interesante. Roberto sacó otra foto. Esta mostraba el interior quemado del auto. El cuerpo que encontraron estaba en el asiento del conductor. Pero según los testigos, tú fuiste arrojada del auto antes de que cayera por el barranco. Entonces, ¿quién estaba conduciendo cuando se estrelló? No entiendo. Yo tampoco al principio. Así que volví a mirar el informe del forense. Roberto sacó un documento señalando una sección resaltada. El cuerpo era de una mujer, aproximadamente de tu edad y estatura, pero había algo raro. El forense notó que el cuerpo tenía un tatuaje en el omóplato izquierdo, un pequeño pájaro. Elena sacudió su cabeza. Yo no tengo ningún tatuaje. Exactamente. El forense lo notó en su informe, pero lo descartó, asumiendo que tal vez era nuevo, algo que tu familia no sabía. Pero es una inconsistencia importante. ¿Estás diciendo que desde el principio deberían haber sabido que ese cuerpo no era mío? Debería haber levantado señales de alerta, sí, pero había otros factores. El vestido, las pertenencias, el hecho de que tú estabas desaparecida. Fue más fácil asumir que el tatuaje era un detalle pasado por alto que cuestionar toda la identificación. Elena se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿quién era ella? ¿Quién era la mujer en ese auto? Esa es la pregunta del millón. Roberto sacó otra foto, esta mostrando la cara reconstruida de la víctima basada en los restos óseos. Todavía no la hemos identificado, pero estoy ejecutando su información a través de nuestras bases de datos. Si denunció su desaparición, si tiene antecedentes, la encontraremos. Elena miró la imagen reconstruida. Era espeluznante, más una aproximación que una cara real. Pero había algo en la forma de la mandíbula, en el ancho de los pómulos, que se parecía vagamente a Elena. Alguien había elegido a esta mujer específicamente porque podría pasar por Elena bajo las circunstancias correctas. Hay algo más, dijo Roberto. Revisé las finanzas de Daniel Vargas. 3 días antes de tu boda, retiró 50,000 pesos de su cuenta de ahorros. Efectivo. ¿50,000 pesos? ¿Para qué? No lo sé. Pero es mucho dinero para retirar justo antes de una boda, a menos que estuvieras pagando por algo que no querías que se rastreara. Elena sintió que la habitación giraba. 50,000 pesos, suficiente para contratar a alguien, suficiente para sabotear un auto, para encontrar un cuerpo de reemplazo, para hacer que un accidente pareciera convincente. Él lo hizo, susurró. Daniel intentó matarme. No lo sabemos con certeza todavía, pero estoy construyendo un caso. Y Elena, Roberto la miró seriamente. Si estoy en lo correcto, si Daniel y Carolina estuvieron involucrados en esto, son extremadamente peligrosos. Cometieron asesinato, solo que asesinaron a la persona equivocada. Y ahora que has regresado, ahora que estás haciendo preguntas, podrían entrar en pánico. ¿Qué debería hacer? Mantente alejada de ellos. No los confrontes de nuevo. Deja que yo maneje la investigación. Y Elena se inclinó hacia adelante, su voz baja e intensa. No confíes en nadie. Si Daniel y Carolina hicieron esto, no lo hicieron solos. Necesitaban ayuda. El mecánico que saboteó el auto, quien sea que proporcionó el cuerpo, posiblemente otros. Hasta que sepamos quién más está involucrado, no puedes confiar en nadie. Elena asintió, pero incluso mientras lo hacía, otra pregunta se formaba en su mente. Una pregunta que la perseguiría durante los próximos días. Si Daniel y Carolina habían planeado su muerte, ¿cuánto tiempo lo habían estado planeando? ¿Había sido una decisión de último momento, impulsada por la desesperación? ¿O había sido algo más calculado, algo que habían estado planeando durante meses, tal vez incluso años? Y si habían estado planeándolo durante tanto tiempo, ¿cuánto de su relación con Daniel había sido real? ¿Alguna vez la había amado realmente? ¿O siempre había sido una mentira, una actuación larga diseñada para... ¿Para qué? ¿Qué podría ganar Daniel al casarse con ella solo para matarla? Elena salió de la oficina de su tío con más preguntas que respuestas. Pero tenía una cosa que no había tenido antes. Tenía pruebas de que algo estaba mal, pruebas de que su accidente no había sido un accidente. Y con esas pruebas podría comenzar a descubrir la verdad. Caminó de regreso a su apartamento, hiperconsciente de cada persona a su alrededor. Alguno de ellos trabajaba para Daniel. ¿Estaba siendo seguida? Paranoide o no,
No podía sacudirse la sensación de que alguien la estaba observando. Cuando llegó a su edificio, notó un auto estacionado al otro lado de la calle, un sedán negro con ventanas polarizadas. Podría no significar nada, pero cuando Elena entró al edificio y miró hacia atrás, el auto todavía estaba allí. Y permanecería allí, observando, esperando, durante los próximos 3 días. Elena se despertó con el sonido de su teléfono sonando. Eran las 3 de la mañana. El número era desconocido. Por un momento consideró no contestar. Pero algo, instinto o curiosidad, la hizo deslizar para aceptar la llamada. ¿Hola? Su voz era ronca por el sueño. Elena Morales. La voz al otro lado era masculina, distorsionada, como si estuviera hablando a través de algún tipo de modificador de voz. Necesitas dejar de hacer preguntas. Elena se sentó derecha en la cama, completamente despierta ahora. ¿Quién es este? Alguien que está tratando de salvarte la vida. Deja de investigar el accidente. Deja de hablar con la policía. Olvida todo lo que crees que sabes y sigue adelante con tu vida. ¿Por qué debería hacer eso? Porque si no lo haces, lo que te pasó en esa carretera parecerá un accidente de verdad en comparación con lo que viene después. La llamada se cortó. Elena se quedó mirando el teléfono en su mano, su corazón latiendo con fuerza. Alguien la estaba amenazando, lo que significaba que su tío tenía razón. Había una conspiración y ella estaba acercándose demasiado a la verdad. Llamó a Roberto inmediatamente. Él llegó a su apartamento 30 minutos después, aún con ropa de dormir bajo su chaqueta, con 2 oficiales de policía uniformados. «Vas a tener protección las 24 horas», dijo, sin espacio para argumentos. «Y vas a quedarte con tu familia hasta que resolvamos esto». «No», Elena sacudió su cabeza. «Si me escondo, ganan. Si dejo de investigar, se salen con la suya». «Elena, amenazaron tu vida. Ya lo hicieron una vez y fallaron». Elena miró a su tío con una determinación que no sabía que poseía. «Estoy cansada de ser una víctima. Estoy cansada de que la gente tome decisiones por mí. Mi vida, mi boda, mi muerte, todo fue decidido por otras personas. No más. Voy a descubrir qué pasó y voy a asegurarme de que todos los involucrados paguen». Roberto estudió a su sobrina y ella vio algo como orgullo en sus ojos. «Está bien, pero lo hacemos a mi manera. Los oficiales se quedan. Y no das un paso sin decirme a dónde vas». Elena estuvo de acuerdo. Esa mañana, con un oficial de policía siguiéndola discretamente, fue al banco donde Daniel tenía su cuenta. Se había vestido profesionalmente, con un traje que no usaba desde que dejó su trabajo en la galería y había practicado su historia. En el banco pidió hablar con un gerente. Cuando una mujer de mediana edad con gafas la llevó a una oficina privada, Elena respiró hondo. «Mi nombre es Elena Morales. Fui declarada muerta hace 3 semanas, pero como puede ver, estoy muy viva». Sacó su identificación, su certificado de defunción y los artículos de noticias sobre su resurrección. «Estaba comprometida para casarme con Daniel Vargas. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta». La gerente del banco miró los documentos, sus ojos agrandándose. Esto es muy inusual. Pero necesito información sobre esa cuenta. Específicamente, necesito saber sobre un retiro que se hizo 3 días antes de mi supuesta muerte». La gerente vaciló. «Señorita Morales, entiendo su situación, pero hay reglas sobre la privacidad de las cuentas. Era mi dinero también». Elena se inclinó hacia adelante. «Y tengo razones para creer que ese dinero se usó para financiar un crimen. Un crimen en mi contra». Tomó 20 minutos más de persuasión, pero finalmente la gerente accedió a revisar los registros. Lo que encontró hizo que todo el caso comenzara a derrumbarse. El retiro de 50,000 pesos había sido hecho por Daniel personalmente. Pero había más. En los meses previos a la boda, había habido varias transferencias grandes de la cuenta conjunta a una cuenta personal a nombre de Daniel. Transferencias que Elena nunca había autorizado. Daniel había estado drenando sus ahorros compartidos, moviendo dinero a donde Elena no pudiera acceder. «¿Cuánto?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. La gerente verificó los números. En total, durante los últimos 6 meses, 250,000 pesos. $250,000 El dinero que Elena había ahorrado durante años, el dinero que habían planeado usar para el pago inicial de una casa, todo desaparecido. «Hay algo más», dijo la gerente mirando su pantalla. «La cuenta fue cerrada hace 2 semanas, el día después del funeral de usted.
Todo el saldo restante fue transferido a la cuenta personal del señor Vargas. Elena sintió una furia fría asentarse sobre ella. No solo habían intentado matarla, habían robado de ella. Habían planeado esto meticulosamente, vaciando sus finanzas mientras aún fingían amarla. «Necesito copias de todas estas transacciones», dijo Elena, cada una de ellas. La gerente asintió e imprimió los registros. Mientras Elena salía del banco, su teléfono sonó. Era un número que reconoció esta vez. Carolina. Elena consideró no contestar, pero la curiosidad ganó. «¿Qué quieres?» «Elena, necesitamos hablar». La voz de Carolina era urgente, casi frenética. «En persona, por favor. Hay cosas que necesitas saber, cosas que no puedo decir por teléfono. No tengo nada que decirte. Por favor». Carolina estaba llorando ahora. «Por favor, Elena, cometí un error, un terrible, terrible error, pero necesito explicarte. Necesito decirte la verdad». Elena vaciló. Cada instinto le decía que colgara, que se mantuviera alejada. Pero había algo en la voz de Carolina, algo genuino en su desesperación, que la hizo dudar. ¿Dónde? El Café Luna, donde solíamos ir todos los domingos, en una hora. El Café Luna estaba en un vecindario tranquilo a 20 minutos del apartamento de Elena. Era su lugar, donde ella y Carolina habían pasado innumerables mañanas de domingo bebiendo café con leche y planeando sus semanas. Si Carolina quería reunirse allí, tal vez realmente quería hablar. «Está bien», dijo Elena, «1 hora. Pero estoy trayendo a alguien conmigo. Lo que necesites, solo ven, por favor». Elena llamó a Roberto y le contó sobre la reunión. Él insistió en venir con ella, junto con los 2 oficiales. «Si esto es una trampa, estaremos listos». Llegaron al Café Luna 15 minutos antes. Roberto y los oficiales se posicionaron discretamente alrededor del café, con vista a cada salida. Elena se sentó en su mesa habitual, la que daba a la calle, y esperó. Carolina llegó exactamente a tiempo. Se veía terrible. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cabello sin lavar, su ropa arrugada como si hubiera dormido en ella. Se deslizó en la silla frente a Elena, sin ordenar nada, sin siquiera mirar el menú. «Gracias por venir», susurró. «Tienes 5 minutos». Elena cruzó sus brazos. «Empieza a hablar». Carolina tomó un respiro tembloroso. «Tienes razón, sobre todo. El accidente no fue un accidente. Daniel lo planeó. Yo lo sabía». Elena sintió como si alguien hubiera vertido agua helada por su espalda. Escuchar la confirmación, escucharla de los labios de Carolina, de alguna manera era peor que sospecharlo. ¿Por qué? Siempre fue sobre dinero. Carolina se limpió las lágrimas de sus mejillas. Daniel estaba en deuda profunda. Había estado apostando, perdiendo cantidades enormes. Debía dinero a personas peligrosas, personas que amenazaban con matarlo si no pagaba. Entonces decidió matarme en su lugar. La póliza de seguro de vida, 3 millones de pesos, era la única salida que podía ver. Si tú morías antes de la boda, él no conseguiría nada. Pero si morías el día de la boda, técnicamente sería su esposa. El matrimonio se consideraría válido incluso si morías antes de la ceremonia, siempre y cuando estuvieras en camino a ella. Elena sintió náuseas. Entonces planeó que el accidente ocurriera en el camino a la iglesia. Sí, contrató a alguien para sabotear el auto, pero necesitaba asegurarse de que pareciera un accidente, que no hubiera preguntas. Por eso necesitaba un cuerpo. ¿Quién era ella? ¿La mujer que murió en mi lugar? Carolina sacudió su cabeza. «No lo sé, lo juro, no lo sé. Daniel manejó esa parte. Solo me dijo que había encontrado a alguien que nadie extrañaría. ¿Y tú simplemente aceptaste eso? ¿Simplemente estuviste de acuerdo con asesinar a una mujer inocente?» «No, quiero decir, sí, pero...» «Dios, no hay forma de decir esto que no me haga sonar como un monstruo». Carolina enterró su cara en sus manos. «Yo amaba a Daniel, lo amaba tanto que habría hecho cualquier cosa por él. Cuando me dijo que estaba en problemas, cuando me dijo que estas personas iban a matarlo si no pagaba, entré en pánico. Quería ayudarlo. Y cuando sugirió el plan, cuando dijo que era la única manera, me convencí de que estábamos salvando su vida, que era tú o él. Eso es una locura». «¡Lo sé!», Carolina gritó, haciendo que varios clientes se volvieran a mirar. Bajó su voz. «Lo sé, está bien. Sé que estuvo mal, sé que soy un monstruo». Pero en ese momento, con Daniel llorando, diciéndome que iba a morir, con estas personas enviándole fotos de lo que le harían, no estaba pensando con claridad. ¿Y el matrimonio? ¿Casarte con él 5 días después de mi funeral?
Eso también fue parte del plan. La compañía de seguros paga más rápido si hay un cónyuge sobreviviente que reclama el dinero. Necesitábamos casarnos rápidamente para que pudiéramos presentar el reclamo, pagar a las personas a las que Daniel debía dinero. ¿Y luego qué? ¿Vivir felices para siempre con dinero ensangrentado? No. Carolina la miró y Elena vio algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Ese era el plan. Pero entonces tú regresaste. Bien, no lo entiendes. Carolina se acercó bajando su voz a un susurro apenas audible. Las personas a las que Daniel debe dinero no les importa que hayas regresado. Todavía quieren que se les pague. Y ahora Daniel está en pánico porque no puede cobrar el seguro de vida. No puede vender tu historia a los medios como planeaba. No puede hacer nada de lo que prometió. Así que está buscando otras formas de conseguir dinero. ¿Qué significa eso? Significa que está planeando terminar lo que comenzó. Carolina agarró las manos de Elena a través de la mesa. Va a intentar matarte de nuevo, Elena. Y esta vez va a asegurarse de que funcione. Elena retiró sus manos. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás advirtiendo? Porque estaba equivocada. Porque he estado despierta cada noche desde que regresaste, viendo tu cara cada vez que cierro los ojos. Porque esa mujer que murió en tu lugar, quien quiera que fuera, no merecía morir. Y tú no mereces morir. Y no puedo vivir con más sangre en mis manos. Carolina se puso de pie, su silla raspando contra el suelo. Él va a venir por ti, pronto. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo hará. Y cuando lo haga necesitas estar lista. ¿Dónde está Daniel ahora? En el apartamento, reuniéndose con ellos, con las personas a las que debe dinero, planeando. Entonces es hora de terminar esto. Elena se levantó también, haciendo señas a Roberto. Vas a venir conmigo a la estación de policía. Vas a contarles todo lo que me acabas de contar. Y vas a ayudarme a asegurar que Daniel pague por lo que hizo. Carolina asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Está bien, haré cualquier cosa. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Cuando esto termine, cuando Daniel esté en prisión y todo salga a la luz, dile a mi familia que lo siento. Diles que sé que no merezco perdón, pero que lo siento. Elena miró a la mujer que había sido su mejor amiga, que había traicionado cada momento de su amistad, que había conspirado para matarla. Sintió rabia, sí, pero también sintió algo más, lástima. Se lo diré, dijo finalmente. Pero Carolina, lo que hiciste, la persona que mataste, eso no desaparece solo porque estés arrepentida. Vas a prisión, por mucho tiempo. Lo sé. Carolina se limpió las lágrimas. Lo sé y está bien, es lo que merezco. Salieron del café juntas. Elena flanqueada por Roberto y los oficiales, Carolina caminando detrás con la cabeza baja. Ninguna de ellas vio el sedán negro que había estado estacionado al otro lado de la calle del apartamento de Elena. No lo vieron comenzar su motor y seguirlas lentamente por la calle. No vieron al conductor hacer una llamada telefónica, su voz urgente, mientras informaba a alguien que Elena y Carolina estaban juntas, que iban hacia la estación de policía. Y no vieron el pánico que se instaló en el apartamento donde Daniel Vargas recibía las noticias de que su ex prometida y su esposa actual estaban a punto de contarle todo a la policía. Lo que significaba que tenía que actuar rápido y esta vez no habría errores. Elena y Carolina estaban en la sala de interrogatorios de la estación de policía, las cámaras grabando, un estenógrafo documentando cada palabra. Roberto estaba presente, junto con 2 detectives más del departamento de homicidios. Carolina había estado hablando durante 2 horas, detallando todo. Cómo Daniel se le había acercado 6 meses antes de la boda, desesperado y asustado. Cómo había explicado su deuda de juego, las amenazas contra su vida, las personas peligrosas que lo perseguían. Cómo había llorado en sus brazos y había dicho que ella era la única en la que podía confiar. Al principio Carolina insistió. Solo estaba tratando de ayudarlo a encontrar una solución legal. Habían discutido préstamos, consolidación de deudas, incluso la posibilidad de que Daniel se declarara en bancarrota. Pero nada era suficiente. La deuda era demasiado grande, más de 2 millones de pesos. Los intereses se acumulaban más rápido de lo que podían pagar. Y las personas a las que Daniel debía dinero no eran el tipo que aceptaba planes de pago. Entonces Daniel mencionó la póliza de seguro de vida. Al principio dijo que solo estaba pensando en voz alta,
pero la idea se afianzó. 3 millones de pesos, suficiente para pagar sus deudas y tener un nuevo comienzo. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que Elena muriera antes de que el matrimonio fuera oficializado, pero de una manera que aún le permitiera reclamar el seguro. Carolina trató de decirse a sí misma que solo estaban hablando, que nunca lo harían realmente. Pero Daniel seguía presionando. Seguía pintando imágenes de lo que le pasaría si no conseguían el dinero. Le mostró fotos que sus acreedores le habían enviado. Fotos de lo que les habían hecho a otros deudores. Y lentamente, gradualmente, Carolina comenzó a creer que no tenían otra opción. Él me hizo sentir como si lo estuviéramos salvando, dijo Carolina, su voz hueca. Como si fuéramos héroes en lugar de asesinos. Sé cómo suena ahora, sé que fui manipulada. Pero en ese momento, con Daniel diciéndome que me amaba, que necesitaba mi ayuda, que éramos los únicos en los que podíamos confiar. Creí cada palabra. La planificación había tomado meses. Daniel había encontrado a un mecánico que hacía preguntas, alguien con sus propios problemas legales que estaba dispuesto a sabotear el auto de alquiler a cambio de efectivo. Carolina había sido encargada de asegurarse de que Elena condujera ese auto específico, de que fuera sola, de que todo saliera según el plan. Y luego estaba el cuerpo. ¿Quién era ella?, preguntó uno de los detectives. La mujer que murió en el auto. Nunca supe su nombre, dijo Carolina. Daniel dijo que había encontrado a alguien a través de sus contactos. Una mujer que vivía en la calle, una adicta que nadie reportaría como desaparecida. Dijo que estaba enferma de todos modos, que probablemente moriría pronto, como si eso lo hiciera mejor. El plan había sido secuestrar a Elena antes de que llegara a la iglesia. Daniel había contratado a alguien para forzar su auto fuera de la carretera en un punto específico donde el camino era peligroso. El auto se estrellaría, con suerte matando a Elena en el impacto. Pero si sobrevivía, la otra mujer, ya muerta por una sobredosis de drogas administrada horas antes, sería colocada en el auto. El vehículo sería incendiado, destruyendo cualquier evidencia. Con Elena muerta y el cuerpo de reemplazo en su lugar, Daniel reclamaría el seguro. Pero algo salió mal, dijo Roberto. Elena sobrevivió. Fue arrojada del auto. Lo sé, Carolina asintió. La persona que Daniel contrató entró en pánico. Se suponía que debía verificar que Elena estuviera muerta antes de colocar el otro cuerpo y quemar el auto. Pero el accidente atrajo atención. Otros autos se detuvieron. Tuvo que actuar rápido. Simplemente colocó el cuerpo, prendió fuego al auto y huyó. Nunca vio a Elena arrastrándose hacia el bosque. ¿Y el vestido de novia? ¿Cómo terminó la otra mujer con él? Yo se lo puse. La voz de Carolina se quebró. Daniel me trajo el cuerpo la noche anterior. Estaba en su maletero envuelta en plástico. Me hizo ayudarlo a moverla a su apartamento. Me hizo vestirla con el vestido de Elena, ponerle el collar de Elena, poner la identificación de Elena en el bolso. Carolina comenzó a sollozar. Estaba muerta. Esta mujer pobre estaba muerta y la estaba vistiendo como una muñeca, y todo en lo que podía pensar era en que esto estaba mal, que teníamos que detenerlo. Pero Daniel seguía diciendo que era demasiado tarde para retroceder, que si nos deteníamos ahora, su gente nos mataría a ambos. ¿Quién es su gente?, preguntó el detective. Los prestamistas, los corredores de apuestas, no sé sus nombres reales. Daniel siempre los llamaba los hermanos. ¿Los hermanos? Roberto intercambió una mirada con los otros detectives. ¿Estás hablando de la organización Hermanos Ruiz? Carolina se encogió de hombros sin fuerzas. No lo sé, tal vez. Daniel nunca dio detalles. Solo decía que eran peligrosos, que tenían conexiones en todas partes, que no podíamos ir a la policía porque tenían policías en su nómina. Los hermanos Ruiz. Elena conocía ese nombre. Todos en Ciudad de México lo conocían. Eran una de las operaciones criminales más grandes de la ciudad, involucrados en todo, desde drogas hasta prostitución, pasando por apuestas ilegales. Si Daniel realmente les debía dinero, entonces estaba muerto. Era solo cuestión de tiempo, a menos que consiguiera el dinero primero. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena. Ahora que he regresado, ahora que no puede cobrar el seguro, ¿cuál es su plan? No lo sé, dijo Carolina, pero esta mañana, antes de llamarte, escuché a Daniel en el teléfono. Estaba hablando con alguien sobre un accidente, otro accidente.
Decía que necesitaba hacerse bien esta vez, que no podía haber errores. Elena sintió un escalofrío. Me va a matar de nuevo. Por eso te advertí, por eso te llamé. Carolina se inclinó hacia adelante, su rostro suplicante. Tienes que creerme, Elena. Sé que no merezco tu confianza. Sé que he hecho cosas imperdonables, pero no puedo dejar que te pase algo más. No puedo tener tu muerte real en mi conciencia. Roberto se puso de pie. Está bien, tenemos suficiente para una orden de arresto. Vamos a traer a Daniel ahora mismo. Espera. Elena también se levantó. Si arrestan a Daniel ahora, nunca descubriremos toda la verdad. Nunca sabremos quién más estuvo involucrado. El mecánico, la persona que proporcionó el cuerpo, la persona que atacó mi auto, y nunca sabremos quién era la mujer que murió en mi lugar. Elena, es demasiado peligroso, comenzó Roberto. Tengo un plan. Elena miró a su tío, luego a los detectives. Déjame enfrentar a Daniel, déjame conseguir una confesión. Usaré un micrófono, tendré protección policial cerca, pero necesito escucharlo decir todo. Necesito escucharlo admitir lo que hizo. Absolutamente no, dijo Roberto. Estás loca. Este hombre ya intentó matarte una vez. Y fallará de nuevo, porque esta vez estaré lista. Elena cruzó sus brazos. Voy a hacer esto, tío, con tu ayuda o sin ella. Los siguientes 30 minutos fueron un debate acalorado. Roberto argumentó que era demasiado arriesgado. Elena argumentó que era la única manera de atrapar a todos los involucrados. Los otros detectives estaban divididos, algunos de acuerdo con Roberto, otros viendo el mérito en el plan de Elena. Finalmente, llegaron a un compromiso. Elena se reuniría con Daniel, pero sería en un lugar público, con al menos una docena de oficiales de policía encubiertos cerca. Llevaría no uno, sino 2 micrófonos ocultos, además de un rastreador GPS, y al primer signo de peligro, la policía intervendría. Elena llamó a Daniel desde su teléfono. Él contestó en el tercer timbre, su voz cautelosa. Elena, necesitamos hablar, cara a cara. No creo que sea una buena idea. No me importa lo que creas que es una buena idea. Elena forzó frialdad en su voz. Carolina me contó todo, Daniel. Sobre las deudas, sobre el plan, sobre todo. Y ahora quiero escucharlo de ti. Me debes eso, al menos. Hubo una larga pausa. ¿Dónde? El Parque Chapultepec, el Jardín Botánico en 2 horas. Bien. La voz de Daniel era Estaré tensa. allí. Colgó. Elena miró a su tío. Está hecho. Dios, ayúdame. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo Roberto. Se miraron el uno al otro, tío y sobrina, y en ese momento compartieron un entendimiento. Esto podría salir muy mal. Podría terminar con Elena muerta de verdad, pero era la única oportunidad que tenían de obtener justicia. No solo para Elena, sino para la mujer sin nombre que había muerto en su lugar, por la vida que le habían robado, por todo lo que habían perdido. Terminemos esto, dijo Elena, y así el escenario estaba listo. En 2 horas, Elena enfrentaría al hombre que había prometido amarla para siempre y que en su lugar había intentado matarla. Obtendría su confesión, obtendría su justicia o moriría intentándolo. El jardín botánico del Parque Chapultepec estaba tranquilo a las 3 de la tarde de un jueves. Solo unos pocos visitantes vagaban por los senderos, admirando las plantas exóticas y las flores. Elena llegó temprano, haciendo un reconocimiento del área. Roberto y su equipo ya estaban en posición. Vio a un hombre alimentando a las palomas cerca de la entrada, una mujer leyendo un libro en un banco, una pareja joven tomando selfies junto a la fuente. Todos eran oficiales encubiertos, todos la vigilaban. Elena se sentó en un banco con vista al jardín de orquídeas, el lugar que había especificado para la reunión. Los micrófonos ocultos bajo su ropa se sentían pesados, aunque probablemente no pesaban más de unos pocos gramos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el micrófono lo captaría. Daniel llegó exactamente a tiempo. Elena lo vio acercarse por el camino, sus manos en los bolsillos, sus hombros tensos. Llevaba jeans y una camiseta simple, ropa casual que de alguna manera lo hacía parecer más peligroso. Este no era el Daniel que ella conocía, el hombre de trajes bien cortados y sonrisas fáciles. Este era alguien más, alguien desesperado. Se sentó en el banco junto a ella, manteniendo un espacio cuidadoso entre ellos. Por un largo momento, ninguno habló. Solo se sentaron allí, 2 personas que alguna vez habían planeado pasar sus vidas juntas, ahora extraños, unidos solo por traición y sangre. Pensé que estabas muerta, dijo Daniel finalmente. Su voz era áspera, como si no hubiera dormido en días. Cuando vi tu cuerpo en ese auto,
Cuando vi el vestido de novia quemándose, pensé que realmente había terminado. «Querías que terminara», dijo Elena. Daniel cerró sus ojos. «Sí. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué me hiciste esto? Pensé que me amabas». «Te amaba». Abrió sus ojos y la miró, y Elena vio algo en ellos que podría haber sido remordimiento. «Esa es la parte que me vuelve Realmente loco. te amaba, Pero no fue suficiente. No fue suficiente para salvarte de ti mismo. Supongo que no». Daniel se recostó mirando al cielo. «¿Carolina te lo contó todo?» «Todo. ¿Sobre las deudas? ¿Sobre los hermanos Ruiz?» «Sí». «Entonces, sabes que no tuve elección. Iban a matarme, Elena. No estaban bromeando. Me mostraron fotos de lo que le habían hecho a la última persona que les debía dinero. Dedos cortados, dientes sacados. Y eso fue solo el comienzo. Así que decidiste matarme en su lugar. Decidí salvar mi propia vida. Y sí, eso significaba sacrificar la tuya. ¿Me hace eso un monstruo? Probablemente. Pero prefiero ser un monstruo vivo que un cadáver muerto». Elena sintió bilis subir por su garganta. «¿Cómo te convertiste en esto? El hombre que conocí, el hombre del que me enamoré, nunca habría. ¿Nunca habría qué? ¿Apostado? ¿Mentido? ¿Matado?» Daniel se rió, pero fue un sonido amargo. «El hombre del que te enamoraste nunca existió, Elena. Era una actuación. Una máscara que usaba para el mundo. Por dentro siempre he sido esto. Alguien que solo se preocupa por sí mismo. Alguien que hará lo que sea necesario para sobrevivir. Incluso asesinar a una mujer inocente, la drogadicta». Daniel se encogió de hombros. Estaba muriendo de todos modos. Sobredosis, infección, lo que fuera. Le di un propósito. Le di significado a su muerte. Te escuchas justificándolo, como si le hubieras hecho un favor. Tal vez lo hice. Tal vez ambas les hice un favor, a ella y a mí. Ella obtuvo un final rápido en lugar de una muerte lenta y dolorosa. Yo obtuve una salida de una situación imposible. ¿Y yo? ¿Qué se suponía que debía obtener yo? Se suponía que debías morir sin saber que la persona que más amabas quería que estuvieras muerta. Se suponía que debías morir pensando que nuestro amor era real, pero luego sobreviviste y ahora tienes que vivir sabiendo la verdad. Daniel la miró. «Honestamente no estoy seguro de cuál es peor». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las obligó a retroceder. No lloraría, no por él. ¿Qué pasó ese día en la carretera? Necesito saber exactamente qué pasó. Daniel suspiró. «Contraté a un tipo, Jorge lo llamaba. Era un mecánico que hacía trabajos en el lado sin hacer preguntas si el precio era correcto. Le pagué 20,000 pesos para sabotear el auto de alquiler. Los frenos, principalmente, pero también aflojó algunos tornillos en la dirección. Nada que se notara en un viaje corto, pero en esas carreteras montañosas hacia la iglesia. Los frenos fallarían. Y cuando lo hicieran, perderías el control. El auto se saldría del camino, caería por el barranco y eso sería todo. Un accidente trágico. Pero no fue todo. Me arrojaron del auto. Ese fue el único error de Jorge. Se suponía que debía estar siguiéndote, esperando para asegurarse de que el auto cayera todo el camino. Pero entró en pánico cuando vio otros autos acercándose. Colocó el cuerpo, incendió el auto y huyó. Nunca te vio en el bosque. Y la mujer, la que pusiste en mi vestido, ¿cómo la conseguiste?» Daniel vaciló por primera vez. Ese fue el trabajo de otra persona. Un tipo que conozco. Trabaja en la morgue del hospital. A veces maneja cuerpos para los hermanos Ruiz cuando necesitan hacer que alguien desaparezca. Le pagué 10,000 pesos para encontrarme un cuerpo que coincidiera con tu descripción general. Edad, altura, constitución. No necesitaba ser perfecto, solo lo suficientemente cerca como para pasar en una identificación rápida. ¿Y qué hay de los registros dentales? ¿Cómo los falsificaste? No tuve que hacerlo. El cuerpo estaba tan destrozado que una identificación dental fue imposible. Solo confiaron en las circunstancias. El vestido, el collar, la identificación, todo apuntaba a que eras tú. Daniel se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. Fue el plan perfecto. Debería haber funcionado. Habría funcionado si no hubieras sobrevivido de alguna manera. ¿Y ahora? Ahora que he regresado, ¿cuál es tu plan? No lo sé. Daniel sonó genuinamente perdido. Los hermanos Ruiz todavía quieren su dinero. Todavía les debo 2 millones de pesos. Y ahora no puedo cobrar el seguro de vida, no puedo vender la historia trágica a los medios, no puedo hacer nada de lo que había planeado hacer.
Estoy de vuelta en el punto de partida, excepto que ahora también te tengo investigando todo. Así que vas a intentar matarme de nuevo. No fue una pregunta. Daniel no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. ¿Cómo?, preguntó Elena. ¿Cómo planeas hacerlo esta vez? Aún no he decidido, pero necesita parecer natural. Un robo que salió mal, tal vez. O tal vez otro accidente. Eres propensa a accidentes, aparentemente. La casualidad en su voz, la forma en que hablaba de su muerte como si estuviera discutiendo el clima, hizo que algo se rompiera dentro de Elena. Y Carolina, ¿qué hay de tu esposa? Carolina. Daniel escupió el nombre como Carolina si fuera fue veneno. útil Cuando necesitaba a alguien que te acercara, que me diera acceso a tu rutina, tus planes. Pero ahora que ha desarrollado conciencia, ahora que está amenazando con ir a la policía, ella también es un problema. ¿La matarás también? Si tengo que hacerlo. Daniel se encogió de hombros. ¿2 muertes o 3? ¿Cuál es la diferencia en este punto? Ya crucé esa línea. Podría también seguir cruzando. Elena se puso de pie. Ya había escuchado suficiente, más que suficiente. Cada palabra que salía de la boca de Daniel estaba siendo grabada, documentada. Tenían su confesión. Tenían todo lo que necesitaban. ¿A dónde vas? Daniel también se levantó. No hemos terminado de hablar. Sí, lo hemos hecho. Elena retrocedió, poniendo distancia entre ellos. Hemos terminado de hablar. Hemos terminado con todo. Elena, espera. Daniel se acercó. Necesitas entender, no quiero matarte, pero me has dejado sin elección. Si vas a la policía, si les cuentas lo que sabes, iré a prisión por el resto de mi vida. No puedo dejar que eso pase. Entonces, supongo que tendrás que matarme aquí mismo. Elena se mantuvo firme, su corazón latiendo, pero su voz constante. Adelante, Daniel, hazlo. Muéstrame quién eres realmente. Por un momento pensó que podría hacerlo. Vio su mano moverse hacia su bolsillo. Vio la tensión en su cuerpo, pero entonces escuchó el sonido de pisadas corriendo, voces gritando. ¡Policía, manos arriba, ahora! Roberto y su equipo se materializaron de la nada, armas desenfundadas, rodeando a Daniel. Los visitantes del parque revelaron su verdadera naturaleza. Oficiales de policía uniformados convergiendo desde todas direcciones. Daniel levantó sus manos lentamente, sus ojos nunca dejando la cara de Elena. Estabas usando un micrófono. Sí. Todo eso que dije, lo grabamos todo. Elena se acercó de pie justo fuera de su alcance. Tu confesión de intentar asesinarme. Tu confesión de asesinar a otra mujer. Los nombres de tus cómplices. Todo. Daniel comenzó a reír. Fue un sonido salvaje, histérico. Eres más inteligente de lo que pensé. Más fuerte también. Tuve que serlo. Tú te aseguraste de eso. Roberto esposó a Daniel, leyéndole sus derechos. Mientras lo alejaban, Daniel miró hacia atrás una vez más. ¡Elena!, gritó. Por lo que vale, realmente te amé. Al principio, al menos, antes de que las deudas, antes del plan. Había una época en la que eras lo más importante para mí. Lo sé, dijo Elena en voz baja, aunque él probablemente no pudo escucharla sobre la conmoción. Por eso duele tanto. Observó cómo metían a Daniel en un coche patrulla, cómo se alejaban con sirenas aullando. Y entonces, finalmente, cuando todo terminó, se derrumbó. Roberto la atrapó antes de que cayera, sosteniéndola mientras sollozaba contra su hombro. Se acabó, susurró. Se acabó. Lo conseguiste. Conseguiste justicia. Pero Elena se preguntó si la justicia era realmente lo que había conseguido. Sí, Daniel iría a prisión. Carolina también. Todos los involucrados en el complot enfrentarían consecuencias. Pero la mujer que había muerto en el lugar de Elena todavía estaba muerta. Elena todavía había perdido la vida que había construido. Y el hombre que había amado, que había planeado su asesinato con sangre fría, reveló ser un extraño. Algunos daños, Elena estaba aprendiendo, eran demasiado profundos para ser reparados por la justicia sola. Algunos daños duraban para siempre. 6 meses después, Elena estaba en la sala del tribunal, esperando el veredicto. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de deposiciones, audiencias y cobertura mediática. La historia de la novia, que regresó de entre los muertos para exponer el complot de asesinato de su prometido, había captado la imaginación del público. Elena había sido entrevistada en todos los principales programas de noticias. Su cara estaba en las portadas de las revistas. Extraños se le acercaban en la calle, algunos ofreciendo simpatía, otros solo queriendo una selfie con la mujer famosa. Había odiado cada momento, pero hoy finalmente terminaría.
El jurado regresó después de solo 4 horas de deliberación. Elena se sentó en la primera fila, su familia alrededor de ella, mientras el juez leía los veredictos. Daniel Vargas, culpable de intento de asesinato, culpable de conspiración para cometer asesinato. Culpable de asesinato en primer grado de Jane Doe, la mujer que aún no habían identificado, a pesar de 6 meses de investigación. Carolina Méndez, culpable de conspiración para cometer asesinato, culpable de complicidad en asesinato, culpable de obstrucción de la justicia. Las sentencias fueron entregadas inmediatamente. Daniel recibió 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Carolina recibió 15 años. Elena observó cómo los llevaban esposados, ambos luciendo muy diferentes de las personas que había conocido. Daniel había perdido peso en la cárcel, su rostro demacrado y envejecido. Carolina lloraba silenciosamente, sus hombros temblaban. Cuando Elena salió del juzgado, los reporteros la rodearon. ¿Cómo se siente ahora que se ha hecho justicia? ¿Alguna vez perdonará a Carolina? ¿Qué viene ahora para Elena Morales? Elena se detuvo en los escalones del juzgado, considerando sus respuestas. ¿Cómo se sentía? Vacía, principalmente. Aliviada, pero también triste, enojada, confundida. La justicia había sido servida, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como el final de algo que una vez había sido hermoso, ahora corrompido más allá del reconocimiento. Me siento agradecida, dijo finalmente. Agradecida de estar viva, agradecida por mi familia y amigos que me apoyaron. Y agradecida de que el sistema legal funcionó, que las personas responsables de estos terribles crímenes sean consideradas responsables. ¿Y Carolina?, presionó un reportero. ¿Puede perdonarla alguna vez? Elena pensó en la mujer que había sido su mejor amiga, la niña con la que había crecido, con la que había compartido secretos y sueños. La mujer que la había traicionado de la manera más horrible imaginable. No lo sé, dijo honestamente. En este momento no puedo imaginar perdonarla, pero tal vez algún día. Tal vez con tiempo y distancia pueda entender cómo alguien a quien amaba pudo hacer algo tan terrible, pero hoy no es ese día. Un último reportero gritó una pregunta mientras Elena se alejaba. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Hacia dónde va desde aquí? Elena se detuvo, mirando hacia atrás. Voy a vivir, dijo simplemente. Voy a honrar la memoria de la mujer que murió en mi lugar, viviendo la vida que ella nunca tuvo. Voy a ser feliz, encontrar el amor de nuevo, perseguir mis sueños. Voy a asegurarme de que su muerte no fuera en vano. Y con eso, bajó los escalones y se subió al auto esperando, dejando el juzgado, el juicio y todo el horror de los últimos meses atrás. Los siguientes días fueron tranquilos. Elena había pedido una licencia de su trabajo en la galería, necesitando tiempo para decidir qué quería hacer con el resto de su vida. El apartamento que había compartido con Carolina había sido vendido, los recuerdos demasiado dolorosos para permanecer. Ahora vivía en un pequeño estudio en un barrio diferente, comenzando de nuevo desde cero. Fue durante una de sus caminatas matutinas cuando sucedió. Una mujer la detuvo en la calle, su rostro familiar pero no inmediatamente reconocible. ¿Elena Morales?, preguntó la mujer. Sí, Elena se tensó automáticamente, preparándose para otro encuentro con fans o reporteros. Necesito hablar contigo sobre la que estaba en tu auto. Elena la estudió más de cerca. La mujer tenía 40 y tantos años, con cabello oscuro y ojos cansados. Llevaba ropa sencilla, un bolso gastado colgando de su hombro. ¿Quién eres? Mi nombre es María Torres. Y creo que la mujer que murió en tu lugar era mi hija. Se sentaron en una cafetería cercana, café humeante entre ellas. María sacó una foto arrugada de su bolso, mostrándosela a Elena. La foto mostraba a una mujer joven, probablemente de 20 y tantos años, con cabello largo y oscuro y una sonrisa brillante. Su nombre era Sofía, dijo María, su voz temblando. Sofía Torres, ella. Ella tuvo problemas con las drogas. Comenzó en la universidad, solo recreativamente al principio, pero luego se volvió más serio. Perdió su trabajo, su apartamento. Eventualmente terminó viviendo en las calles. Elena miró la foto estudiando la cara de la mujer. ¿Podría ser ella? ¿Podría esta ser la mujer que había muerto en su lugar? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sofía?, preguntó. 3 semanas antes de tu boda. Vino a mi casa pidiendo dinero. Dije que no le daría más dinero para drogas. Discutimos. Ella se fue y nunca la volví a ver.
María se limpió las lágrimas. He estado buscando por todas partes. Fui a la policía, pero dijeron que probablemente solo estaba usando en algún lugar, que aparecería eventualmente, pero nunca lo hizo. Y luego vi tu historia en las noticias. Vi que habían encontrado un cuerpo de mujer no identificado. Y me pregunté, ¿necesitas que te ayude a identificarla? Elena se inclinó hacia adelante. Puedo llamar a mi tío. Es un detective. Él puede organizar una prueba de ADN. María asintió con gratitud. Por favor, necesito saber. Necesito darle un entierro adecuado, decirle adiós correctamente. 2 semanas después, los resultados de ADN. El cuerpo recuperado del auto de Elena era de hecho Sofía Torres, 26 años, reportada como desaparecida 3 semanas antes de la boda de Elena. La autopsia revisada mostró que había muerto de una sobredosis de heroína administrada horas antes del accidente. Daniel y sus cómplices la habían drogado hasta matarla. Luego usaron su cuerpo para escenificar la muerte de Elena. Elena asistió al funeral de Sofía. Fue una pequeña ceremonia, solo María, algunos parientes distantes y Elena misma. Pero se sentía importante, necesario. Durante meses, Sofía había sido solo una víctima sin nombre, un peón en el plan de otra persona. Ahora tenía un nombre, una historia, una madre que la lloraba. Gracias, dijo María después de que bajaron el ataúd, por venir, por ayudarme a encontrar la verdad, por darme esta oportunidad de decir adiós. Debería ser yo quien te dé las gracias, dijo Elena. Tu hija. Ella no merecía morir, no merecía ser usada de esa manera, y lo lamento tanto, María. Lamento que mi vida le costara la suya. No fue tu vida la que le costó la suya, fueron las elecciones de hombres terribles. María tomó las manos de Elena. Y tú le diste algo en la muerte que no tuvo en vida. Le diste propósito. Porque sin su muerte, sin tu supervivencia, Daniel y Carolina seguirían ahí fuera. Podrían haber lastimado a más personas. Sofía ayudó a detenerlos, incluso sin saberlo. Era una forma extraña de pensar en ello, pero Elena supuso que María tenía razón. En la muerte de Sofía había venido la justicia. En su sacrificio no deseado había venido la verdad. Era un consuelo frío, pero era Mientras Elena se alejaba del cementerio, sintió algo cambiar dentro de ella. Durante meses había estado viviendo en el pasado, reviviendo el trauma, obsesionándose con las traiciones. Pero de pie junto a la tumba de Sofía, viendo el dolor de María, Elena se dio cuenta de algo. No estaba muerta. Estaba viva, contra todas las probabilidades, contra todos los intentos de matarla. Y mientras tuviera aliento en su cuerpo, mientras su corazón siguiera latiendo, tenía la obligación de vivir. No solo existir, sino realmente vivir, por ella misma, por Sofía, por todas las víctimas de hombres como Daniel que nunca tuvieron su segunda oportunidad. Esa noche, Elena abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. Escribió sobre el accidente, sobre el engaño, sobre la traición. Escribió sobre el dolor y la curación, sobre la justicia y el perdón. Escribió sobre lo que significaba ser dada por muerta y regresar a la vida. No sabía si alguien lo leería alguna vez. No sabía si importaba. Pero por primera vez, desde que despertó en ese hospital hace 6 meses, sintió algo parecido a la esperanza. Sintió algo parecido a un propósito. Y cuando finalmente se fue a dormir esa noche, no soñó con Daniel o Carolina o el accidente. Soñó con el futuro, con las posibilidades, con todo lo que aún podía ser. Porque Elena Morales había sido declarada muerta el 21 de octubre de 2016. Pero ella no estaba muerta, estaba viva. Esta segunda oportunidad que se le había dado tan milagrosamente estaba apenas comenzando.